Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinar que hacemos esta semana con motivo de la Semana del Clima y sobre todo dar las gracias a Pricewaterhouse y a Pablo que va a moderar el panel que hemos preparado para vosotros para discutir pues los challenges de la inversión con los objetivos del cambio climático en mente. Como sabéis, nosotros desde ASCRI siempre defendemos que nuestra primera obligación es conseguir retornos para nuestros inversores, pero cada vez más el retorno es, además del retorno económico, impacto en la sociedad en sus diferentes dimensiones y por eso estamos estamos trabajando mucho en todo lo que es temas de ESG y dentro de ESG pues hoy nos ocupa la E de Environmental y la responsabilidad que tenemos todos como inversores y agentes económicos de defender e intentar dejar un entorno y un planeta a nuestros hijos mejor del que encontramos, ¿no? Nuestras actividades tienen un impacto en muchas de las dimensiones que afectan a nuestro planeta y por ello pues yo creo que tenemos que ser como industria muy conscientes de lo que hacemos, intentar mejorar para, además de dar ese retorno económico, como digo, el intentar tener un impacto positivo en la sociedad. Agradecer a nuestros ponentes que han tenido la amabilidad de compartir su experiencia, que además es una experiencia muy específica y pues yo creo que es difícil de encontrar ponentes con una experiencia tan relevante para este tópico y también dar las gracias a PwC por brindarse a organizar esto y a Pablo por moderarlo. Nada más. Como curiosidad, deciros que este ya es el 16º webinar que hacemos este año. Como sabéis, y desde que empezó el confinamiento, pues muchas de las actividades que hemos hecho, que teníamos previstas hacer durante el año, pues eran físicas y muy orientadas al networking, que es algo que es muy interesante para todos nosotros. Pero no nos hemos parado como consecuencia de la pandemia y lo hemos reconvertido todo en webinars. Y el equipo, pues ya este es el 16º que hace, lo cual es un esfuerzo importante y también quería felicitarles públicamente. Oye, y sin más, Pablo, te paso los trastos para que avances y mueves el panel. Muchas gracias a todos. Muy bien. Cuidaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquilino, por la presentación y, bueno, por supuesto, muchas gracias a ASCRI por invitarme a participar en este evento, ¿no? Voy a proyectar un momentito una presentación. Bueno, el objetivo de mi presentación no es otro que introducir un poco la temática de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que vamos a hablar pues, de tecnologías climáticas y al hilo de este tema, recientemente en PwC hemos elaborado un estudio de State of Climate Tech 2020 que precisamente muestra un poco el estatus de inversión en tecnología climática del sector, en este caso fundamentalmente el Venture Capital, ¿no? No quería dejar de comenzar con una breve explicación un poco del entorno en el que estamos y por qué esto es una oportunidad de inversión, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos? Recientemente, un estudio de la Organización Meteorológica Mundial indicaba que las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nivel récord en el año 2018 y desde el periodo 1850-1900 a esta fecha, las temperaturas han incrementado en 1,1 grados centígrados. Como sabéis, el Acuerdo de París maneja que por encima del incremento de temperatura de 2 grados centígrados nos enfrentaremos a situaciones desde un punto de vista de la naturaleza y el medio ambiente desastrosas, pero también desde un punto de vista de la salud. Pues bien, la situación actual en términos de descarbonización, la tasa de descarbonización entendida como tonelada de CO2 por unidad de PIB, se ha venido reduciendo en los últimos 20 años en alrededor de un 1,6% anual, lo que aparentemente parece una buena noticia. Pero de cara a no superar los 2 grados centígrados, esa tasa de descarbonización debería reducirse en un 7,5% anualmente de aquí al año 2100. Por tanto, aunque hay un ligero desacoplamiento entre la economía y las emisiones, el gap es muy relevante. Esto, por supuesto, es un riesgo, pero yo creo que desde el lado de los inversores también hay que concebirlo como una oportunidad. Hay una oportunidad desde un punto de vista de inversión climática. La buena noticia es que nos encontramos, yo creo que ante una situación que nada tiene que ver con la del pasado. Es decir, ya hay tecnología
eficiente desde un punto de vista técnico y económico. En dos terceras partes del mundo es más barato producir energía solar y energía eólica que energía basada en combustibles fósiles u otras fuentes de energía, por ejemplo. Y en el gráfico de la derecha lo que podemos ver es cómo se ha ido reduciendo drásticamente los costes de las baterías y del almacenamiento, y también ha ido mejorando a la par su eficiencia. Este descenso, de hecho, del precio de las baterías, unido al hecho de que los motores eléctricos ganan por goleada en eficiencia a los térmicos, hace, por ejemplo, que en el año 2020 la cuota de mercado de los coches eléctricos esté siendo un 13% por encima, un 13% del total, doblando, en este caso, la tasa respecto al año anterior. En fin, estos son ejemplos. Podríamos citar muchos más ejemplos a lo largo de la tecnología en materia de captura y secuestro de carbono, soluciones en el ámbito del sector agroalimentario, etcétera. Pero yo creo que, en definitiva, el reto es enorme, pero se necesita una movilización de recursos financieros sin precedentes. De hecho, de esto es consciente la Unión Europea y precisamente ya antes del COVID aprobó en diciembre del 2019 el Green Deal, una hoja de ruta para la transformación de la economía y hacia una transición, digamos, hacia una economía más verde, ¿no? El Green Deal precisamente propone el desarrollo de normativas, programas, políticas alrededor de materias como la economía circular, el cambio climático, la eficiencia energética, las energías renovables, la fiscalidad ambiental, de aquí al año 2022. Regulación que, lógicamente, nos hará cambiar la forma de realizar cosas. Pero dentro del Green Deal también hay un objetivo de neutralidad de carbono, de neutralidad climática para la Unión Europea para el año 2050. Y esto requiere, a su vez, también de financiación, ¿no? De hecho, se pretende movilizar al menos 1 billón de euros en inversiones en los próximos 10 años. De este billón de euros, el 25% procederá de fuentes de financiación pública y el resto pretende que sea de fuentes de financiación privada, entre los que estáis en el sector del capital riesgo y el venture capital, ¿no? Al final, para promover la inversión por parte del sector privado, la Unión Europea lo que ha hecho es aprobar un plan de finanzas sostenibles que tiene como objetivo precisamente integrar criterios ESG entre la banca y los inversores de cara a cambiar la mentalidad tanto en la gestión de riesgos como en el desarrollo de productos y servicios que cada vez se dotan de un componente más sostenible, ¿no? Al contrario de lo que pudiéramos pensar, el COVID no ha frenado esta estrategia de la Unión Europea. Más bien lo contrario. De hecho, los fondos de reestructuración Next Generation que la Unión Europea está planteando para reconfigurar la economía, los 140.000 millones de euros que está previsto que entren en España, de los 72.000 millones de euros que está previsto que se inviertan de estos 140.000 en España en los próximos 2-3 años, un 37% está previsto que se haga en inversión verde, con lo cual la movilización de recursos es enorme también desde el punto de vista público. Y de hecho, el Gobierno está en ciernes de aprobación de la Ley de Cambio Climático. El proyecto de Ley de Cambio Climático se ha aprobado a nivel del Consejo de Ministros y precisamente pretende impulsar las energías renovables, la generación mediante centrales hidroeléctricas, la penetración de gases renovables como puede ser el biogás, el biometano o el hidrógeno. Pretende también desarrollar inversiones a lo largo de la movilidad sostenible y trabajar en el ámbito de la eficiencia energética y renovable en la edificación. Bueno, hecha esta introducción, yo creo que la oportunidad es enorme. Tenemos tecnología y tenemos, desde luego, un regulador que tiene previsto marcar unas reglas del juego que le doten de cierta estabilidad a las inversiones climáticas del futuro. El estudio que hoy presento es el primer análisis del estado de la inversión global en tecnología climática que se realiza. Entendemos por tecnología climática aquella que explícitamente está relacionada con la descarbonización de la economía. No únicamente en el ámbito energético, yo creo que todos tendemos a pensar en energías renovables cuando hablamos de tecnología climática, pero no, también estamos hablando de tecnología climática a lo largo de la movilidad y el transporte, por ejemplo, el vehículo eléctrico o el desarrollo de baterías más eficientes, en el sector agroalimentario, industrial, construcción y, por qué no decirlo, también la captura y almacenamiento de emisiones entra dentro de esa tecnología climática. El estudio lo hemos basado fundamentalmente en Machine Learning y en el acceso a diferentes bases de datos y el tratamiento de la información de las mismas. Y lo hemos completado con entrevistas a startups especializadas en el ámbito de tecnología climática y al sector o a los inversores de Venture Capital.
Los resultados del mismo nos muestran que a día de hoy identificamos alrededor de 1.200 startups especializadas en tecnología climática. En 2019 invirtieron un total de 16.000 millones de dólares. Esto representa el 6% del total invertido del Venture Capital en ese mismo año. Con un crecimiento de la tasa de crecimiento anual compuesto ha crecido un 84% en el periodo 2013-2019, que eso es equivalente a un crecimiento de 3.750% en el mismo periodo. Esto, para que se hagan una idea, multiplica por 3 la inversión del sector del Venture Capital en inteligencia, el crecimiento, digamos, de la inversión del Venture Capital en inteligencia artificial en el mismo periodo. En cuanto al número de deals, existe una tasa anual de crecimiento de un 35%. Al ser esta inferior a la del 84% que hemos citado antes, esto implica de alguna forma que los deals cada vez son más grandes, lo que sugiere que vamos adquiriendo una mayor madurez en el mercado. Las inversiones de las startups se han centrado fundamentalmente, como podemos observar en el gráfico, en el ámbito del sector de movilidad y transporte, seguido del sector agroalimentario y del sector de construcción. Por el contrario de lo que alguien pudiera pensar, el sector energético ha tenido menos inversiones porque el estudio se ha centrado más en las inversiones, digamos, en startups, ¿no? Y el sector energético, la tecnología climática, el sector energético, las renovables, ya tiene suficiente madurez y las inversiones entran en etapas más tardías. Estamos hablando de un ecosistema creciente de inversiones en primeras etapas. Las inversiones de capital semilla y de las series A se multiplicaron por 353 en el 2019 versus a las que hubo en el año 2013. La mayor parte de las inversiones se han concentrado en Norteamérica, fundamentalmente en Estados Unidos, y en China. Por ciudades, San Francisco, Shanghái y Beijing son las que acaparan el podium, y Shanghái y Beijing, China, fundamentalmente por la inversión en movilidad, dado que el sector automovilístico chino es todavía muy joven y está en desarrollo, y ha habido grandes oportunidades. Si eliminamos el efecto de la inversión en el sector transporte y, por tanto, quitamos del podio a Shanghái y Beijing, nos quedarían como ciudades San Francisco, Boston y Berlín como las ciudades donde más se invierten. Identificamos alrededor de 2.700 inversores, entre los que están fondos de Venture Capital, angel investors, filántropos o fondos de inversión pública, ¿no? Que, como ya he comentado antes, invirtieron en un total de 1.200 empresas de tecnología. Bien, desde el boom de las energías renovables, donde muchas de las inversiones, muchas fueron éxito, pero muchas también fracasaron, las cosas han cambiado. Es decir, los inversores llegáis con las lecciones aprendidas de lo que funciona y no funciona en el ámbito de la inversión en tecnologías climáticas. En segundo lugar, el concepto y el espectro de las inversiones es mucho más amplio, no solo hablamos de energías renovables. Y en tercer lugar, el entorno es favorable desde un punto de vista, como he citado, del regulador, desde un punto de vista de la tecnología y desde un punto de vista de un consumidor y de una sociedad en su conjunto que cada vez está dispuesta a comprar más productos sostenibles. En este entorno, ¿cuáles son las palancas de crecimiento? La primera, la tecnología, una tecnología cada vez mucho más barata y mucho más eficiente. Citaba antes una serie de ejemplos, pero las soluciones en el campo de la inteligencia artificial, el cloud computing, el blockchain o los sensores avanzados están precisamente también ayudando a que la tecnología climática sea cada vez más optimizada. En segundo lugar, hay una mayor demanda de consumidores. Si hace 15 años preguntábamos encuestas a los consumidores si estaban interesados en productos sostenibles, lo cierto es que no había una sensibilidad en el mercado hacia este tipo de productos. Hace 5 años, a igualdad de precios, preferían el producto sostenible. Pues en la actualidad, según una encuesta de Nielsen, el 66% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto o por un servicio considerado sostenible. Tenemos un mayor apoyo regulatorio. He mencionado antes el Green Deal de la Unión Europea y la Ley de Cambio Climático en España. Pero China, por ejemplo, que no mostró en la última COP que ocurrió en Madrid suficiente ambición climática, recientemente, hace apenas un mes, ha anunciado que se compromete a la neutralidad de carbono en el año 2060. Eso va a implicar mayor regulación y, desde luego, mayores fondos públicos y privados para movilizar todos los recursos que se requieren para cambiar el planeta. Y también Estados Unidos, con el cambio del nuevo presidente, Biden precisamente ha anunciado que Estados Unidos se va a reincorporar otra vez al Acuerdo de París, que se ha salido del mismo hace apenas unas semanas. Por otro lado, cada vez hay una mayor demanda de empresas. A fecha de realización del estudio,
contabilizamos 300 grandes compañías que se habían comprometido a ser neutras en carbono y que, por tanto, para conseguir este objetivo requerirán de tecnología climática. Este número va incrementando cada semana. Estamos hablando de 300 cuando realizamos el estudio, pero esto se va incrementando, como digo, cada semana y probablemente el número ahora se haya incluso duplicado. El incremento de inversión. A fecha de realización del estudio, inversores que representan unos 45 billones, en inglés o en lenguaje americano, trillions, de dólares en activos bajo gestión, se habían comprometido a impulsar la acción climática en sus portfolios, con lo cual también de alguna forma tienen un compromiso de actuar al respecto. Y por otro lado, desde el lado de las barreras, fundamentalmente la de financiación y la tecnológica. Los niveles de financiación y de innovación en tecnología climática por el momento no son suficientes. Aquí influye los amplios tiempos de I+D que se requieren, las pruebas pilotos que se requieren que ahondan en grandes sumas de capital y, en tercer lugar, las escalas de tiempo para desarrollar rendimientos de las inversiones que pueden durar hasta décadas. Por otro lado, la barrera de disponibilidad de talento. Igual que en el ámbito o en el ecosistema de las startups digitales ya existe cierto talento, ¿no? Puede haber todavía algo de escasez, pero ya hay cierta madurez en el talento. En el ámbito del ecosistema climático todavía no está maduro. Y desde un punto de vista regulatorio, el problema que tenemos es que la regulación es compleja y está fragmentada por mercados, no solo entre países, sino también entre estados del mismo país, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos. O falta de incentivos regulatorios, que la realidad actual es que la regulación es insuficiente para promover incentivos en la tecnología climática. Dicho todo esto, es posible, desde mi humilde opinión, que estemos ante una oportunidad incluso mayor que la que tuvimos en la última década en inteligencia artificial, y que el mercado climático sin duda está ganando momentum. Es cuestión, lógicamente, de asumir ciertos riesgos, pero estoy convencido que las oportunidades climáticas con gran retorno están encima de la mesa. Sin más, muchísimas gracias y cedo la palabra a José Zudaire, director general de ASCRI, que va a moderar un debate de lo más interesante entre organizaciones de primer nivel en la materia que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Cuidaos. Seguimos hablando de clima, ASCRI comprometida con la sostenibilidad. Un paso más después de los premios, de la presencia en la cumbre del clima, de nuestra magnífica guía sobre inversión responsable, la Semana del Clima. A los que no habéis estado en el webinar con Mario Picazo del día 24, martes, os invito a que lo veáis cuando os venga bien. El vídeo ya está en YouTube. Y ya sin más, empezamos con el Dream Team que tenemos aquí esta tarde, unos socios modélicos en estos temas de impacto. Podía haber otros, tenemos muchos, pero hoy les toca a ellos. Y me refiero a Alantra, Demeter y Repsol. Empezamos con Repsol. Si te parece, mi querida Clara Rey. Clara es la directora general del Venture Capital de Repsol. 85 millones invertidos más o menos al 50%. Repsol, como sabéis, va mucho más allí de la extracción de hidrocarburos y de la producción. Está en economía 360, está en transformación, por supuesto, energética, y hasta tiene startups participadas en nanotecnología. Así que, sin más, mi querida Clara, cuéntanos un poquito más de Repsol, de tus acciones, cómo complementas al bueno de Luis Casado en la Fundación, que también está haciendo una gran labor. Doña Clara, por favor, es su turno en esta primera presentación. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias a ASCRI por darme esta oportunidad de participar en este evento. Y bueno, me siento muy honrada de compartir esta mesa virtual con el resto de ponentes y encantada de saludar a todos los asistentes. Creo que debo empezar poniendo de manifiesto que el compromiso de mi compañía, de Repsol, en la lucha con el cambio climático no es nuevo. Llevamos muchos años trabajando en esta línea y eso se ha materializado en resultados muy tangibles. Desde 2006, que fue cuando yo creo recordar que se lanzó el primer plan serio de reducción de emisiones de CO2,
pues hasta el 2019 hemos reducido pues, del orden de unos 5 millones de toneladas de CO2 en un escenario, digamos, de actividad creciente. Pero es evidente que eso no era suficiente, así que hace ya casi un año nuestro CEO, Yosu Yonimaz, adquirió públicamente el compromiso para tener emisiones netas cero de CO2 equivalente en 2050. Fuimos la primera compañía del sector en tomar este compromiso y bueno, pues es que hoy mismo, precisamente, esta mañana, no sin algunos problemas técnicos, Repsol acaba de presentar su plan estratégico 21-25, que bueno, pues lo que marca es cómo vamos a conseguir este objetivo. Es a partir de ahora nuestra hoja de ruta, digamos, en la estrategia de descarbonización. Y lo más relevante y lo más importante no es que la descarbonización, digamos, sea un capítulo de nuestra estrategia o esté incluida en nuestra estrategia, es que es el eje central, es que la estrategia de nuestra compañía en los próximos años gira alrededor de la descarbonización. Y bueno, pues ahí lo que proponemos es una transformación muy profunda que se apoya en un gran abanico de tecnologías y de diferentes iniciativas, desde la eficiencia energética, porque yo creo que es por donde debe empezar, sobre todo una energética como Repsol, pues la energía más verde es aquella que no se consume, clarísimamente. Pero bueno, luego de ahí pues vamos hacia los biocombustibles, hacia los combustibles sintéticos con huella de carbono negativa, las energías renovables y su almacenamiento, el hidrógeno verde. Nosotros somos un gran player en España y España es un país que presenta unas oportunidades tremendas para la producción de hidrógeno verde y, por supuesto, la captura y el uso del CO2. Es decir, que nosotros visualizamos, bueno, pues la necesidad de contar con todas las acciones, con todas las opciones tecnológicas, incluso aunque en algunos casos no estén desarrolladas o no lo estén plenamente, porque desde luego alrededor de la generación y la transformación de la energía hay todavía mucho que desarrollar. Y miramos a todo este espectro de diferentes tecnologías que probablemente aún no están maduras, primero porque estamos mirando a un objetivo a 2050, que no es mañana, y luego también, pues porque tenemos el compromiso con los consumidores de suministrar a todos los sectores, a todos los consumidores de todos los sectores, pues la energía que necesitan en cada momento a un precio competitivo. Y evidentemente no todas las soluciones de descarbonización pues están desarrolladas al mismo nivel. Entonces, desde el fondo que yo lidero, como decía antes José, pues estamos totalmente alineados. Ya veníamos estándolo, pero lógicamente, si cabe, nos vamos a enfocar todavía más. Y de esta forma, bueno, pues nuestro eje y nuestros criterios de inversión, que creo que luego tendremos ocasión de profundizar más adelante, pues nuestro driver de inversión es básicamente la transición energética. Sí, señor Clara, lo estáis haciendo muy bien y sois, como ya decía, un modelo y referencia. Seguimos con nuestros queridos panelistas. Es el turno de Demeter, el bueno de Olivier Busereau. Demeter es un player europeo con más de 1.000 millones bajo gestión, que domina estos temas, que solo invierte en fondos de fondos, básicamente en Francia, Alemania y Península Ibérica, y que tiene también participadas muy interesantes, pero el que mejor que nos lo puede contar e introducirse y presentarse el mismo es el bueno de Olivier. Adelante, amigo, y gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a ese panel. Como comentaba José, Demeter somos una gestora de capital riesgo francesa con 15 años de vida. Estamos con presencia en España desde el año 2007
y tenemos un sesgo muy peculiar, es que solamente invertimos en los sectores ligados a la sostenibilidad. A fecha de hoy somos unas 40 personas con 7 oficinas en 3 países, como comentó José, en Francia, Alemania y en España, desde cuyo país también miramos el mercado portugués, y gestionamos unos 1.000 millones de fondos. Con esos 1.000 millones de fondos tenemos 3 estrategias, una de Venture Capital, otra de infraestructura y otra de Private Equity. Y tenemos equipos especializados para cada área. A fecha de hoy tenemos 10 fondos bajo gestión, de los cuales 6 están en desinversión y 4 en periodo de inversión. De los fondos que tenemos ahora en periodo de inversión, lo voy a contar porque es un poco, permite tener un foco de hacia lo que hacemos realmente. Tenemos un fondo de Seed Capital que invierte en las temáticas de Smart City, Smart Energy y Smart Mobility. Otro fondo de Seed Capital que invierte en los sectores relacionados con la agricultura tecnológica, pues sectores relacionados como la robótica, la química verde, nuevas proteínas y soluciones digitales que permiten que el sector agrícola sea más limpio y más eficiente. Luego, en infraestructura, estamos ahora invirtiendo un fondo dedicado a la movilidad sostenible. Los temas que tocamos con ese fondo, principalmente estamos desplegando estaciones de recarga de vehículos eléctricos en varias ciudades. Hemos invertido en flotas de vehículos compartidos, hemos invertido también en una app que permite que como las redes de recarga de vehículos eléctricos sean interoperables, lo que hace que, por ejemplo, un alemán con un abono en su país pueda viajar a Francia y cargar su coche con su abono. Y luego tenemos los fondos de Private Equity. Actualmente estamos invirtiendo en un fondo de Private Equity dedicado a la transición ecológica de las grandes ciudades. Entonces, este fondo invierte en temas como la movilidad, la construcción, el reciclaje de residuos urbanos, la generación de energía renovable en la ciudad y la calidad del aire, y luego los temas relacionados a Smart City / digital. Bueno, en Demeter estamos en constante crecimiento y ahora mismo estamos levantando 3 nuevos fondos. Hemos hecho un partnership con una gestora alemana que se llama Munich Venture Partners, con la cual estamos levantando conjuntamente un fondo de Later Stage Venture para acudir a los grandes scale-ups de startup en Europa. Luego estamos levantando nuestro tercer fondo de infraestructura, un fondo europeo de infraestructuras renovables, por supuesto, con un tamaño objetivo de 300 millones de euros. Y adicionalmente estamos levantando otro fondo de Venture Capital de un tamaño más o menos de 50 millones de euros que será dedicado a las tecnologías que hagan que el sector vitícola sea más sostenible. Y ahí me quedo. Estupendo, Olivier. Muchas gracias y enhorabuena porque lo estáis haciendo fenomenal. Sois unos socios magníficos, muy cercanos a la asociación y que contribuís mucho. Seguimos con nuestro Dream Team y le toca el turno a Alantra. ¿Qué decir de Alantra y de Bastian Gambini? Alantra, como sabéis, lleva más de 30 años en esto, tiene más de 7 billones bajo gestión, están en más de 20 países y Bastian ha venido con un mandato muy claro, que es montar, y ya lo está haciendo muy bien, un fondo de clima además con K, por 150 millones, pero bueno, va a ser mucho más interesante que nos lo cuentes tú mismo, Bastian. Bienvenido y a Alantra, a la asociación y a este panel. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y obviamente gracias a ASCLI por organizar este webinar y por incluirnos aquí. Como bien decías, Clima es un fondo de 150 millones de euros que está dedicado a las tecnologías de la transición energética.
Es el resultado de una colaboración entre Alantra y Enagás, que cada uno en su ámbito es una entidad de primer plano. Pues Alantra es un asset manager bastante conocido en España y como decías, con presencia internacional. Y bueno, en Enagás lo mismo, pero en la parte de energía, ¿no? Con obviamente un papel regulado en España, pero también con participaciones en otros países, especialmente en América y en Grecia. Para gestionar este fondo en particular, somos un equipo de 6 con bastante recorrido en el mundo de la inversión en temas de energía, viniendo de varias otras gestoras que están especializadas en energía. Estamos invirtiendo en toda Europa, no solamente en España, de 6 a 8 millones de euros por empresa en empresas con contenido tecnológico. Estos 6 a 8 millones de euros obviamente es una primera fase y si las cosas van bien pues hay que poner más dinero en estas startups. Como bien lo decía Pablo, Energy Transition no es solamente un tema de renovables y casi que renovables se queda un poco fuera, ya que es una cosa más madura, que entonces no le toca tanto al venture, pero más private equity y infraestructura ahora. Y entonces Energy Transition va mucho más allá de las renovables. Hoy en día es el almacenamiento de energía, temas de hidrógeno, temas de captura de carbón, gestión de redes de energía, que sea gas o electricidad. Y entonces, bueno, es todos estos subsectores, digamos, son los sectores en los cuales nosotros nos enfocamos. Y fundamentalmente con el ticket que nosotros ponemos, pues vamos a rondas de 10, 30 millones de euros, posiblemente coinvirtiendo con Demeter en este nuevo fondo que ellos están levantando también con Munich Venture Partner. Y ya por mi lado, gracias. Estupendo, Bastián, y enhorabuena por esos tender puentes, esa mano abierta con otros también socios de Ascri, por supuesto, en Agas Venture Capital. ¿Cuántas veces hemos contado aquí? Hemos tenido la fortuna de contar con Marcelino Oreja, con Fernando Impuesto, y ahora me hablas también de tender puentes con Demeter, pues fenomenal, porque es uno de nuestros eslogans, sabéis, y de nuestra estrategia. Juntos sumamos más, y en estos temas del clima toda unión es poca, ¿no? Bueno, nos queda nuestro último invitado de last pero no least, como se dice en inglés. Tenemos aquí al bueno, mi querido paisano y amigo y colega de Miquel Lasa, que se acaba de incorporar porque estaba llegando de un viaje de trabajo. Gracias doblemente, Miquel. Y No Energy, aunáis el talento con la financiación y la internalización. Tenéis una visión europea y ayudáis mucho a las startups dedicadas a estos temas. Es más, estáis montando un fondo que yo creo que ya la CNMV está a punto de aprobarlo y en el que también tenéis inversores ancla institucionales muy interesantes, por ejemplo ICF, pero bueno, va a ser mucho más interesante que nos lo cuentes tú mismo, Miquel. Bienvenido y adelante, querido paisano. Muy bien, muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos y disculpad porque sí, me he retrasado un poquito en la entrada en la sesión. Efectivamente, como decías, José, nosotros somos nos suele gustar decir que somos un ecosistema de innovación, ¿no? Y es cierto que realizamos inversiones y tenemos una serie de instrumentos que nos permiten realizar estas inversiones con unos tickets que van más o menos de unos 200.000 hasta los 5 millones de euros, en función un poco de los proyectos y de su madurez, etcétera. Pero bueno, tengo que decir que no nos consideramos una entidad puramente inversora, ¿no? Como decía, somos un ecosistema de inversión y creemos que, bueno, pues eso tiene bastante valor, sobre todo por las fases muy tempranas en las que invertimos, ¿no? Como tú bien has dicho, nuestras inversiones al final están alineadas con todo el tema de la transición energética. Llevamos 10 años trabajando. Cuando empezamos nos hablaba de la transición energética, pero sí que desde el principio y también por el origen de los fondos que gestionamos hemos estado siempre muy, muy alineados con las políticas europeas
en temas de energía, concretamente con el European Set Plan, que es el plan tecnológico energético de energía, que de alguna forma pues, compila las estrategias que Europa está poniendo en marcha para facilitar la transición energética, que como todos sabéis lo que busca al final es descarbonizar, ¿no?, el sector de la energía, no solo el sector de la energía, sino la industria, el transporte, los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, al final las empresas en las que nosotros invertimos pues tienen que estar, para que nosotros podamos invertir en ellas, tienen que estar desarrollando innovaciones alineadas con una serie de áreas temáticas que hemos identificado y que básicamente pues, son energías renovables, almacenamiento de energía, eficiencia energética en la industria, ciudades y edificios eficientes, transporte y movilidad, energía y economía circular, redes inteligentes, etcétera, ¿no? En definitiva, son un poco las líneas estratégicas también que se marcan desde Europa. Y bueno, sí que me gustaría resaltar que muy recientemente, más allá de esas inversiones en startups, en empresas muy jóvenes, estamos también desarrollando un enfoque muy centrado en lo que son las cadenas de valor industriales estratégicas para Europa, ¿no? Digamos, la primera iniciativa relevante en la que hemos empezado a invertir y hemos empezado a trabajar es la Alianza Europea de Baterías, donde hemos creado lo que llamamos el Business Investment Platform, que es una plataforma que permite, digamos, ayudar a proyectos industriales en Europa a lo largo y ancho de la cadena de valor de las baterías, entre otras cosas para buscar financiación, pero como decía antes, no solo buscar financiación, sino desarrollar negocio. Y ahora también muy recientemente hemos anunciado pues, una colaboración con Breakthrough Energy para hacer lo mismo con el tema del hidrógeno verde, que como todos sabéis pues, también se está convirtiendo en un tema muy estratégico y de gran interés, ¿no?, en el sector. Bueno, quizás añadir que un poco con respecto al tema, digamos, objeto de la reunión de hoy, al final, al igual que, bueno, pues que yo creo que decían mis compañeros de mesa, pues al final también, en todos los casos, yo diría que casi al 100% estamos muy orientados con, digamos, con los criterios de inversión responsable de Naciones Unidas, con los criterios, con los principios ESG. Prácticamente todas nuestras startups al final están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente con los objetivos 7 que tienen que ver con la energía limpia y disponible, con la innovación, la industria, las infraestructuras, con el objetivo 13 de acción y clima. Y bueno, y más allá de ese alineamiento genérico, pues sí que estamos trabajando bastante también en medir digamos, la contribución o el impacto que estas startups o que estas inversiones, estas participadas, tienen a través de una serie de indicadores pues, que hemos desarrollado y que miden pues, de alguna forma el impacto económico, el impacto social y el impacto medioambiental pues digamos a 5 años vista, ¿no? En este caso pues, estamos hablando del año 2025, ¿no? Y ya acabo, pues sí, confirmar eso que has dicho, José, que bueno, más allá de, digamos, de esta actividad y estos instrumentos que utilizamos para invertir, sí que nos hemos lanzado a lanzar también una gestora de capital riesgo, digamos en este caso ya una gestora pues, de corte más convencional, que de alguna forma estará asociada a nuestro ecosistema de innovación, pero que tendrá su vida propia y tendrá lógicamente, como puede ser de otra forma, tomará sus decisiones independientes, porque sí que veíamos que, digamos, en fases tempranas nos parece que hay una necesidad y una oportunidad para este tipo de instrumentos, ¿no? Y con esto te paso la palabra de nuevo, José. Gracias. Sí, sí. Bueno, disculpar el riguroso directo. A las 17:12. Tenemos poquito más de 10 minutos y muchas cosas de que hablar, con lo cual os voy a pedir un poquito más de concreción, si me permitís. Una pregunta obligada la haría a Clara y Miquel, si me permitís, ¿cuáles son vuestros criterios de selección en las inversiones? Si puede ser rápidamente, Clara, por favor. Sí, en nuestro caso, como dije antes, estamos claramente enfocados en la transición energética, con lo cual buscamos tecnologías
que giren alrededor de pues, nuevos procesos circulares y de bajo carbono, nuevos negocios alrededor de la movilidad avanzada y de las energías renovables o tecnologías habilitantes que mejoren la eficiencia y la fiabilidad de nuestros activos. Siempre lo que vamos a buscar es que la tecnología que está desarrollando la startup complemente, acelere y encaje con nuestra estrategia corporativa de descarbonización. Y no promovemos solo inversión en el equity, sino que también nos interesan mucho, pues por ejemplo, lo mencionó antes Pablo, creo, en su informe, el despliegue de pruebas de concepto en nuestros activos, la realización de desarrollos tecnológicos conjuntos, porque para nosotros, pues nuestro interés en la startup trasciende la pura rentabilidad económica de la inversión y lo que realmente es buscamos desplegar y multiplicar el valor de esa nueva tecnología en nuestros activos. Por tanto, pues por orden de prioridad miramos primero que la tecnología encaje y tenga potencial, segundo que la startup tenga un equipo humano potente. Para nosotros es importante la conexión con el equipo humano y luego, lógicamente, la rentabilidad, porque es un fondo que nos tenemos que mantener. Está claro, muchas gracias, Clara, y tiene mérito porque un fondo, como decías, de 85 millones, el que ya tenéis invertido más de la mitad de hacerlo en startups relacionadas con todos estos temas que comentabas de inversión responsabilidad, tiene mucho mérito. Muchas gracias. ¿Qué criterios aplicáis vosotros, Miquel? Rápidamente, por favor. Pues muy rápidamente, yo creo que lo he mencionado antes ya, el tema del encaje temático, que no voy a repetir. Y luego también, puesto que invertimos en fases muy tempranas, pues miramos lógicamente pues el potencial de escalado, ¿no?, de las startups y al final valoramos distintas dimensiones, ¿no? La tecnología, la propiedad industrial, el mercado, el modelo de negocio, la cadena de suministro, aspectos regulatorios que en el sector de la energía son muy importantes, cómo influyen al negocio y, como bien ha dicho Clara, pues súper importante, yo diría lo más importante, especialmente el equipo, ¿no? Y una vez más, al ser fases muy tempranas, también miramos mucho, digamos, como solemos decir en inglés, la coachability, ¿no? Hasta qué punto esos equipos son flexibles, aceptan feedback, son capaces de adaptarse, ¿no?, a las nuevas circunstancias y al feedback que reciben. Está claro, gracias, Miquel. Equipo, talento, personas, personas y personas, ¿no? El tema recurrente y la base y el principio y el final de todo, ¿no? A los amigos Bastián y Olivier, a Alantra y Demeter, me gustaría preguntar temas, sois más fondo de fondos, etcétera, ya nos lo habéis dicho. ¿Qué procedimientos específicos aplicáis en vuestros procesos de due diligence? Si me permitís. Bastián, por favor. Sí, bueno, yo creo que de todos modos, tanto Enagas como Alantra son empresas cotizadas que tienen reportes ESG, que aplican estos criterios en su día a día. Y más allá de esto, bueno, en el mundo financiero, Alantra y muchos otros aplican también los principios del PRI. Esto es, obviamente, al nivel de cuando entramos en nuevas empresas, pues hacemos due diligence ESG con unos 20 criterios que estamos estudiando en la entrada, que cuantificamos, etcétera. Obviamente se siguen durante toda la vida de la inversión y tenemos al nivel de los fondos un reporting ESG anual a los inversores, aparte del reporting financiero. Pero yo creo que esto se está volviendo un poco el estándar de mercado, digamos, que es finalmente que seas fondo impact o no impact, etcétera, sí o sí lo vas a tener que hacer si quieres tener inversores internacionales en algún momento, ¿no? Y que es un poco el ESG 101, que hoy yo creo que para los fondos como nosotros hay que ir un paso más allá que esto. Y en el caso de clima, como nosotros estamos más enfocados en la parte de Energy Transition, pues nos enfocamos en particular en los criterios I de la ESG y debido a la naturaleza misma de nuestras participadas, pues sus productos, sus servicios, etcétera, tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Okay, esto está bien, pero entonces lo que hay que hacer es también que este impacto positivo vaya creciendo durante los años, ¿no? Entonces, esto es un poco nuestra labor en el día a día, en los boards, etcétera, de mejorar el tiro en cuanto a impacto tipo evitar emisiones de carbón, de metano, de partículas, menos consumo de energía en general.
y todos estos criterios los vamos siguiendo, ¿no? Dependen un poco de cada empresa, o sea que no hay bueno, emisiones de carbón puede ser bastante común en muchos casos, pero hay cosas que son un poco peculiares en función de lo que hace la empresa en particular. Y a cada una de estas empresas con nuestros inversores acordamos una serie de criterios y también objetivos en temas de emisiones de carbón, de partículas, etcétera, que tienen que mejorar y con objetivos, con números, y esto nos afecta el carry. O sea, no solamente el carry viene por resultados financieros del fondo, pero también por los resultados medioambientales de nuestras propias participadas. Entonces, después los criterios en particular dependen un poco de cada una, pero creo que está bien también dar un paso más allá diciendo que el equipo mismo también está incentivado en que las cosas mejoren, ¿no? Claro, qué bueno, esos PRI a los que también pertenecemos a ASCRI, animamos a todos nuestros socios, gestores, inversores y asesores que estén en la iniciativa, incluso no ellos, sino también las participadas, porque como muy bien decías, es algo que no es un conjunto de verdades que tú chequeas al principio, sino que lo debes hacer un control y seguimiento a lo largo de toda la vida de la inversión. Y me ha gustado y no conocía eso que me dices, que además vuestro carry, es decir, parte de vuestro variable, de vuestro sueldo, de vuestra remuneración, pues viene en función de la aplicación y el éxito y el resultado de esos criterios, ¿no? Estupendo. ¿Qué nos cuentas tu amigo Olivier? ¿Cómo hacéis en Demeter las due diligence, etcétera? Lo que nos puedas contar, por favor, rápidamente. Pues sobre específicamente ese aspecto, bueno, hay una parte técnica que miramos mucho porque invertimos en temas muy técnicos. Entonces, bueno, tenemos como hablamos mucho con expertos y luego con nuestro ecosistema. Es muy importante para nosotros hacer valer nuestro ecosistema para entender bien cada mercado y el time to market de cada inversión. Pero sobre la parte específica ESG, además de la due diligence ESG, lo que hacemos es una due diligence de impacto. Entonces hemos firmado un acuerdo con una auditora que se llama Carbon 4, que para cada inversión nos hace una due diligence de impacto que certifica las siguientes cosas. Las emisiones de CO2 que evita el negocio de la compañía. Todos no son aplicables para todos, pero esos son los criterios que se miran. La generación de energía renovable, el aspecto reciclabilidad del producto o de la solución que provee, los ahorros energéticos y luego dos temas menos como más cualitativos, que son el impacto sobre si la solución aporta algo a la transición justa y a la resiliencia del territorio. Entonces, eso nos permite dar un reporte no financiero de las inversiones de nuestro fondo para nuestros inversores. Estupendo. Muchas gracias, Olivier. Sí, me consta que Carbon 4 lo está haciendo muy bien y luego efectivamente no es tanto aplicar, hacer una due diligence y seguirlo durante toda la vida de la inversión, como muy bien habéis dicho los dos, sino que luego hay que medir ese impacto, controlarlo, llegar a los KPIs, etcétera, tener las cifras y seguirlas, ¿no? Aquello que no puedes ser eficaz en aquello que no puedes medir, ¿no? Que es lo de siempre. Y en los aspectos del clima, pues no siempre es fácil, ¿no? Muy bien, pasaría la batuta ahora a Clara y Miquel, si me permitís, porque como inversores especializados me gustaría preguntar desde vuestro punto de vista qué valor añadido pensáis que aportáis a vuestras participadas, a vuestras startups respecto de, me refiero, pues inversores que son más generalistas, no tan especializados en estos temas como vosotros. Gracias. Clara, por ejemplo. Vale, bueno, pues yo creo que mencioné antes ya algo al respecto. Yo creo que uno de los valores diferenciales que ofrece un corporate como inversor, pues es precisamente esa posibilidad que comenté de desplegar pruebas de concepto en nuestros activos, en aquellos casos en los que, bueno, pues la etapa de desarrollo de la tecnología así lo requiere. O, ¿por qué no? Pues también la posibilidad de tener acuerdos de desarrollo tecnológico conjuntos o incluso comerciales. En este sentido, yo creo que es importante recordar que poder disponer de
activos para probar, no es un tema sencillo, especialmente cuando se trata de instalaciones industriales, como es nuestro caso, en las que esta prueba conlleva un coste que es relevante y además un riesgo que, bueno, pues hay que tener en cuenta. Entonces, entonces, en general, no suele ser muy abundante, suele ser un bien escaso. Para muchas startups puede ser muy importante recibir también pues, ingresos por estos acuerdos de desarrollo tecnológico conjuntos que comentaba antes, o acuerdos comerciales incipientes derivados de los primeros, porque claro, tengamos en cuenta que además pueden ser o son formas de financiación no dilutivas. Entonces, bueno, yo desde luego lo que no querría dejar de mencionar es que en mi experiencia la capacidad y la velocidad de innovación se multiplican cuando se produce la colaboración de la startup con las corporaciones y con otros inversores de distinta tipología. Por tanto, yo creo que es muy importante que desde las instituciones se favorezcan estos ecosistemas de colaboración. Es muy enriquecedor en un consejo de administración de una startup que coincidan diferentes visiones para resolver un mismo problema. Está claro. Está claro, Clara. Pruebas de concepto, interacción en el ecosistema y colaboración público-privada, ¿no? Desde ASCRI la estamos impulsando. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Miquel, por favor? Pues igual un poquito ahondar en esto último que ha dicho Clara, ¿no? Al final, en nuestro caso, somos un ecosistema abierto de innovación de alcance europeo donde tenemos, pues, yo diría 400, 500 partners, pues entre ellos gente como Repsol, grandes corporaciones, otros inversores como, ¿no? Donde también está Demeter y en algunos casos hemos coinvertido. Tenemos centros de investigación, tenemos universidades, bueno, otro tipo de organizaciones consultoras, etcétera. Por tanto, para nosotros, digamos, la dimensión financiera es tan solo una de muchas que aportan valor a las startups, ¿no? Y antes os decía que nosotros invertíamos en fases muy iniciales y, insisto, yo creo que esto es particularmente importante en esas fases iniciales, ¿no? Por tanto, estar especializados en unos mercados, en unos sectores, en unos negocios, pues al final yo creo que aporta mucho valor, ¿no? Y en el caso particular de nuestro sector, el sector de la energía, pues bueno, entiendo como en todos los sectores, ¿no? Pero siempre hay aspectos específicos. En el caso de la energía, pues por ejemplo, hay algunos negocios dentro del sector que son fuertemente regulados, cadenas de valor complejas, saber quién es quién, cómo funcionan las cosas, quiénes son los actores, etcétera. Eso aporta, yo creo que aporta mucho valor a las startups, ¿no? Y dentro del marco de este ecosistema de innovación, como decía antes, nosotros no solo somos inversores financieros, sino que ayudamos, nos implicamos mucho en el desarrollo de negocio, pues buscando primeros clientes, conectando las startups pues, con grandes corporaciones como puede ser Repsol, otras ayudándoles a buscar cofinanciación, ayudando a buscar gente que pueda ayudarles con el desarrollo, los ensayos de su tecnología, completar el equipo, etcétera, etcétera. Aspectos regulatorios que antes mencionaba y, por tanto, como digo, el estar centrados en un sector y conocer cuáles son los jugadores, los actores, las decisiones relevantes, pues yo creo que aporta mucho, ¿no? Y me imagino que, bueno, pues al final es un poquito la estrategia que estamos siguiendo, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Sí, me consta, Miquel, lo hacéis muy bien. Ya has citado algo que no había salido hasta ahora cuando hablamos de la interacción del ecosistema, que son las universidades, ¿no? Que me consta que también estáis ahí y es muy importante, ¿no? Todo el tema de transferencia tecnológica, etcétera. Bueno, yo estaría toda la tarde hablando con vosotros, o mejor dicho, escuchándoos, pero el tiempo se nos va, tenemos que ser rigurosos, la gente tiene sus agendas y respetuosos con ellas y por tanto ha habido más de 20 preguntas, me las pasan agrupadas en 3 para facilitaros, yo ya respondo la primera si me permitís, que
que es qué lugar, me dicen, hablando de el apetito por el país y el sector, que lo demuestran las cifras y ya habéis comentado largamente y no me voy a extender, ¿qué lugar ocuparía España en el mundo en estos temas? Bueno, pues sí, hay un índice que hace anualmente EY y está muy bien hecho y os lo recomiendo sobre estos temas y ahí España sale en la 11ª posición, la posición número 11. O sea que estamos bastante bien, aunque tenemos que seguir ambiciosos y seguir mejorando. Y con gente como la que hoy tenemos aquí, con estas grandes compañías, con estos grandes ejecutivos, pues seguro que lo seguimos haciendo. Y luego resumo otras 2 preguntas, una y ya contestarme los que queráis. Ahí le paso la batuta quizás a Bastien y Olivier muy rápidamente. ¿Qué hay? La primera sería, ¿qué hay del desarrollo del hidrógeno? Aunque algo ya nos ha mencionado Clara, en España o en Europa y en el mundo en general, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, quizás mencionar que es la 4ª vez que hay una ola de hidrógeno, ¿no? Entonces hay que ser un poco cauteloso con esto también. Pero creo que en comparación a las antiguas olas, digamos, esta ola es muy, muy fuerte y es al nivel europeo, todos los países se apuntan. Creo que en este caso Europa está liderando el movimiento. Los japoneses invierten en cosas en Europa de hidrógeno y los estadounidenses también. Por lo tanto, deberíamos poder hacer algo esta vez en un tema bastante industrial. Luego hay el eterno debate entre blue y green hydrogen, ¿no? Yo creo que nuestro punto de vista desde Clima es que no hay green si no hay blue, que fundamentalmente el hidrógeno azul, es decir, con captura de carbón, pues es la parte transicional hasta posiblemente tener todo a base de renovables y es un poco, bueno, y me quedo aquí porque podría hablar de eso muchas horas. Estupendo, muchas gracias. Para terminar, una pregunta amable a los 4, cuya respuesta ya intuyo, pero me dicen qué porcentaje de vuestra cartera aplica criterios ambientales. Clara. En nuestro caso, alrededor del 80%. Fenomenal. Miquel. No sé si entiendo bien la pregunta al responder el 100%, pero entiendo Sí. que básicamente... Y me lo creo, sí. Entiendo que básicamente todas... de nuestra esencia. Muy bien. Bastián. Nosotros también el 100%, sí. El 100% Olivier, por supuesto. Me parece muy bien, enhorabuena. ¿Y Bastián? Sí, sí, yo creo que es el % también, dependiendo un poco de la pregunta, pero sí, creo que sí. Estupendo, amigos. No podemos seguir más, aunque estaríamos encantados de seguiros escuchando y seguir aprendiendo con vosotros. Son las 5:30, 17:30 y cerramos. Muchas gracias a todos. Lo hemos grabado. Está a vuestra disposición. Hasta siempre. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Pronto.